Hola a todos. Que no sabéis si estaban los micrófonos listos. ¿Cómo están? Un nuevo programa, un nuevo lunes del mes de enero del año 2019. Un nuevo invitado. ¿Cómo estás, amiga Clau? Bien, gracias, Pauli. Con calor, mucho calor. Hoy día hizo mucho y hace mucho calor. Oye, sí, Yo mucho calor. hoy día lo pasé pésimo. Debo decir que con mis 39 semanas de embarazo, hoy día fue un pésimo día. Maxi, ¿cómo estás? No era un día para andar con esa guatita. Oye, no, o sea, es que perdón la pinta también, porque no me puedo poner otra cosa. Hoy día lo pasé realmente, hoy día ha sido uno de los peores días que he tenido ¿En serio? Embarazada. Pero en estos 9 meses de embarazo. Ha sido, creo que te queda poco, amiga, te queda poco. Sí, en cualquier momento, quizás de hecho vaya a tener que terminar el programa sola. No sé, pero en cualquier momento parto a la clínica. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo programa de Peques Didácticos. El día de hoy un tema relevantísimo. Oye, súper relevante. En vacaciones de repente esto se olvida, pero pucha que es importante. Así es. Tenemos de invitado a Jorge Escudero, quien es psicólogo. Bueno, él nos va a contar qué es su especialidad y qué es lo que hace. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias por la invitación también. Nos conocimos por redes sociales. Así es. Sí, así es que yo feliz de poder compartir contigo, Pauli, Claudia. Gracias por este espacio y además por crear este tipo de instancias para que los papás se informen, las mamás aprendan. Están súper interesadas también en adquirir ciertas habilidades, así es que yo feliz de poder compartir con ustedes. Muchas gracias a ti por haber aceptado la invitación que te hicimos, por venir a hablarnos sobre... ¿Qué vamos a hablar hoy? Oye, y estaba pendiente esta invitación porque estaba agendada hace un montón de tiempo y por fin hoy pudimos coincidir en... Sí, aquí. que sí. Y quizás tampoco lo hacíamos hoy día. ¿De qué vamos a hablar, Clau? Vamos Cuéntanos. a hablar sobre las agresiones sexuales. ¿Sí? Así es. Cuéntanos más, tú a qué te dedicas, de dónde salió este tema, cuéntanos un poco de Háblanos de ti. Les hablaré de mí. Queremos conocerte. Lo que se puede contar de mí. Sí, por favor. Bueno, yo soy Jorge Escudero, como tú señalabas. Soy psicólogo especialista en niños y adolescentes. Trabajo en una ONG como especialista técnico en niñez. Toda mi carrera ha sido ligada precisamente a la infancia y la adolescencia. Y bueno, en general he tenido muchas motivaciones para poder realizar intervenciones en los medios de comunicación, distintos programas de televisión, programas de radio también, porque desde mi profesión me ha tocado ver las lamentables consecuencias que tiene la violencia sobre los niños y las niñas. Desde la desprotección en la que están algunos niños hasta las dificultades que suelen vivir cuando son adolescentes y adultos. Entonces, prevenir ese tipo de situaciones es tan importante para evitar un sufrimiento precisamente a quienes no debieran sufrir en una etapa tan bonita de la vida como es la niñez. Cuéntanos, tú trabajas, nos dijiste, con niños y con jóvenes. Así es. ¿Desde qué edad hasta qué edad atiendes? ¿Qué es lo más recurrente o qué es lo más común que te toca ver? ¿En qué edad más o menos? Sí, bueno, la labor del psicólogo infanto-juvenil parte incluso antes de que los bebés nazcan, antes de que lleguen al mundo, porque se va trabajando en todo el bienestar que tiene que tener la mamá mientras tiene a su guaguita en la guatita. Entonces, que ella esté bien emocionalmente, que se pueda sentir bien, que pueda expresar su frustración para evitar que ese bebé crezca estresado, deprimido, cansado, como se ha estudiado. Y habitualmente se determina la atención aproximadamente a los 18 años de edad. Estoy diciendo 18 años de edad, pero todo depende de acuerdo a la cultura en la que nos encontramos. La adolescencia no tiene una etapa única de término, tan definida, pero ese es el rango etario en el que se trabaja. Es amplio y también un área muy, muy bonita para poder trabajar con los pequeños. Estupendo. Oye, ¿y agresiones sexuales? ¿Por qué agresiones sexuales vamos a hablar hoy? Sí, bueno, yo les había propuesto hablar sobre este tema porque es un tema muy relevante. De forma lamentable, nosotros vivimos en una cultura que es una cultura adultista. Esta cultura supone que se valora mucho más la apreciación y la valoración que tienen los adultos en relación o en comparación con las opiniones que tienen los niños. Y de esa forma, no sé si ustedes se han podido dar cuenta, pero a veces en una cultura adultista se permite tratar a los niños como jamás permitiríamos que se nos tratara a nosotros. A un niño se le permite que se le pegue para disciplinarlo, que se le grite por su bien, que se le castigue severamente, pero yo como adulto no permitiría que mi jefe me trate mal.
yo denunciaría, diría que esto no está bien. Sin embargo, en una cultura adultista se validan este tipo de malos tratos, varios tipos de malos tratos donde hay un punto importante en las agresiones sexuales. Mira qué buen alcance el que tú hiciste. Nosotros en varios programas nos ha tocado hablar, bueno, hemos hablado de diferentes temas, diversidad, y en los que siempre, independiente del tema que estemos hablando, siempre llegamos a lo mismo. Pero nunca habíamos hecho este alcance de esta como sociedad adultista que tú hablas, y decir, claro, a los niños se les permite que les peguen, a los niños se les educa con gritos, con palmadas, pero hacer la diferenciación, yo dejaría que mi jefe hiciera eso, que fuera así. Entonces nunca habíamos llegado, puesto nombre llegado, claro, sí, a la al misma, al mismo concepto, a la misma solución. Sí. Pero muy buena tu comparación, en realidad. Sí, permite también ponerme en el lugar de los niños. O sea, estamos haciendo el símil con un jefe, pero el jefe, si lo ponemos como símil en la casa, el papá o la mamá también tiene una autoridad. Y tampoco, bueno, es bueno que tenga una autoridad para tener ciertas normas, límites en la casa, pero cuando se hace abuso de esa autoridad es cuando hay ciertos problemas relacionados con la convivencia con los niños. La idea no es que el papá o la mamá se vea distante de sus hijos a través del golpe, no es que el niño tenga que hacer caso porque tiene miedo a lo que va a hacer el papá o la mamá. Al contrario, hace caso y obedece porque sabe que es lo mejor para él o para ella. Entonces es bueno tener eso en cuenta cuando vamos a comenzar a aproximar un tema tan complejo y a veces muy triste respecto de las agresiones sexuales. Muy bien, antes de empezar con el tema propiamente tal, vamos a recordar nuestras redes sociales, por donde la gente nos está viendo, por donde la gente nos puede comentar. A Jorge le pueden hacer... ¿Cómo te dicen, Jorge o Coque? Jorge, sí. ¿Te dicen Jorge? Que mi hermano se llama Jorge, le decimos Coque. Vamos a recordar nuestras redes sociales. Usted que nos está viendo, que se está uniendo, le recordamos que hoy día vamos a hablar de la prevención de agresiones sexuales en los niños. ¿Quién quiere hacerle una pregunta, Jorge? ¿Algún comentario? Estamos en nuestras redes sociales de Facebook en Radio Touch y Facebook en Peques Didácticos. Además, estamos por Instagram, @radiotouch.cl, por Facebook, como tú decías, que también es radiotouch.cl, y por Twitter también nos pueden comentar. por Periscope de Twitter. Por Periscope de Twitter, que también es RadioTouch 10. Excelente. ¿Todas esas plataformas, Maxi, estamos o no? ¿Lo hizo Muy súper? bien, muy bien. Ya, ¿lo hicimos bien? Sí, Estupendo. Sí, que ya saben, quien quiera empezar a comentar, quien quiera empezar a hacer consultas sobre las agresiones sexuales infantiles, es el momento ahora. Ahora ya. Jorge, cuéntanos para partir el tema. ¿Qué son o qué es cuando nos referimos a agresiones sexuales? ¿De qué estamos hablando específicamente? Claro, hablamos sobre toda implicación que tiene un niño, una niña o un adolescente en actividades sexuales que son ejercidas por una persona que abusa de su poder de autoridad y que la implica en actividades sexuales que no son acordes a la edad de un niño o de una niña. ¿Cómo qué? Ya. Ejemplo concreto. Por ejemplo, nosotros podemos pensar, una relación amorosa adulta tiene relaciones sexuales, tiene un carácter de penetración, ¿no es cierto? Que un niño o una niña esté viviendo ese tipo de situaciones interrumpe o causa un daño en su desarrollo tanto psicológico como sexual. ¿Ya? Perfecto. Yo digo de una persona que abusa de su autoridad, porque en muchas definiciones muy antiguas se decía que el adulto es el que ejerce las agresiones sexuales contra un niño. Sin embargo, en otras ocasiones se ve que hay niños que ejercen agresiones sexuales contra otros niños. Entonces la alerta se prende en una forma doble, entre el niño que está viviendo una agresión sexual, como también ese niño que la está ejerciendo, porque es probable que ese niño, uno se pregunta, ¿dónde lo aprendió? ¿Dónde lo vio? Entonces, este concepto que es relativamente nuevo, cuando hablamos de agresión sexual, hacemos referencia a estas situaciones, por ejemplo, violación, tocaciones, exponer a un niño o a una niña a situaciones sexuales que no son acorde a su edad, por ejemplo, exponerlo a pornografía, exponerlo a que intencionalmente él o ella escuche cómo otros adultos tienen relaciones sexuales. Claro, Este eso te iba a concepto se va preguntar, englobando. cosas que son de repente súper cotidianas, súper comunes. Los niños que de repente los papás piensan, es chico, no se da cuenta, y tienen relaciones sexuales al frente de ellos cuando piensan que los niños están durmiendo en la misma pieza, que pueden estar en la cuna o en... ¿Eso también influye entra dentro de este rango? Sí, entra
dentro de esta categoría. Bueno, y tenemos que saber que hay distintos niveles de gravedad, ¿ya? Nosotros podemos saber que de repente un papá o una mamá puede que no le toma la importancia a que el niño y la niña está escuchando como ellos tienen relaciones sexuales. Entonces, no hay una intención en muchos casos de causar daño a sus hijos. Pero sí, y me ha tocado ver casos muy desde cerca donde el papá y la mamá, o la mamá y la pareja de la mamá saben que los niños están escuchando y buscan la instancia para que los niños vean o escuchen esas situaciones. Entonces uno se va preocupando. ¿Y con qué porque fin? Satisfacción. Entonces, y aquí nos metemos en un punto súper importante. La mayor parte de las agresiones sexuales ocurren en el entorno familiar. Cercano. O en el entorno cercano, lo ejercen personas que son conocidas por la familia. Eso es como por el ejemplo, típico, ¿no? Sí. Como que siempre Por dicen. ejemplo, podemos decir, era un amigo o una amiga de la familia que se quedaba cuidando a los niños durante la noche cuando salíamos. Era la persona de la iglesia que jamás pensamos que lo iba a hacer. Era un tío o una tía muy cercano a la familia. Entonces, por eso es importante que estos temas se hablen dentro de la misma familia, para que se vayan alertando distintos tipos de situaciones y vamos previniendo desde la familia, porque uno podría decir, no, hay que prevenir todo desde la calle, desde donde los niños, donde están los desconocidos, pero la teoría lamentablemente nos dice que hay que prestar mucha atención a lo que está pasando cerquita de nuestra casa. Así es, en realidad uno ve estos casos siempre súper cercanos. Sí, en las noticias es típico como que la pareja de la mamá o el, no sé, el tío con el que Sí. se quedaba, el hermano Sí. mayor que era el que le cuidaba en las tardes. De Pues, repente, claro, uno no se imagina o uno nunca quiere creer Sí, po. que es el cercano, el tío, mi Sí. no sé, el hermano. Es que ahí se complica un poco porque igual en la familia existe un proceso que se llama negación, donde cuando yo comienzo a sospechar que mi hijo está viviendo una agresión, ¿Es común eso? Es, ¿De la es negación? muy común la negación y esto se manifiesta donde frases como es imposible que ella o él le esté haciendo algo a mi hijo. O qué pasa si denuncio, la familia se va a destruir, nos Claro. vamos a poner a pelear, va a haber conflicto. Entonces por eso lamentablemente estas situaciones se mantienen muy en silencio y finalmente un niño o una niña crece pensando que eso es normal. Entonces llega un momento en su adolescencia sobre todo donde se dan cuenta que están teniendo problemas con su pareja, problemas sexuales, distintos tipos de recuerdos que se vienen a su mente donde dicen, hoy parece que lo que hacía esta persona conmigo no era lo correcto. O la pregunta, ¿por qué mi mamá y mi papá no me protegieron en ese momento si sabían lo que estaba pasando? Entonces también responde a esta negación. Yo no creo que a mi hijo le esté pasando esto y se va invisibilizando esta situación que es tan grave también. Oye, Jorge, yo me imagino que cuando los niños, como decías tú, o escuchan, o ven, o les pasa alguna de estas situaciones que tú mencionabas, o sea, estos niños o niñas van generando ciertas condiciones como de alerta que a nosotros como adultos nos pueden dar luces de que algo está pasando. ¿Sí? ¿Estoy en lo cierto? Sí, pueden dar señales. ¿Como qué señales podrían ser? ¿Cómo uno como adulto se podría dar cuenta de que esto está pasando? Sí, bueno, desde lo más concreto, desde las conductas que podemos ver en los niños, podemos ver que en muchas ocasiones tienen un conocimiento exagerado respecto de temas sexuales. Por ejemplo, un niño que señala palabras con un contenido erótico, que también realiza conductas o juegos con sus otros amigos relacionados con situaciones donde recrea actos sexuales, pueden ser señales de alerta. A veces se piensa que solo con otras personas, pero por ejemplo niños que tienden a lastimar a sus mascotas o a lastimar a sus juguetes. Por ejemplo... También se la respuesta puede ser en forma agresiva, en el fondo. No solamente una reacción de parte de los niños que sea más sexualizada, sino que se puede enfocar también en lo agresivo. Sí, puede focalizarse también en la agresión. ¿Y de qué manera y por qué? Es la agresión porque nosotros cuando vemos que un niño o una niña está viviendo una agresión sexual, él está en una posición de poder más baja en comparación con la persona que lo agrede. Ah, perfecto. Ya, él está como por debajo de esta figura agresora. Entonces, a través de los juegos se trata de hacer este equilibrio, es decir, yo ya no estoy abajo, yo estoy por sobre esta persona, o este objeto, o este animal. Entonces, es como que psíquicamente los niños tienen que hacer este equilibrio para mantener su salud en el fondo, este equilibrio mental, este equilibrio psíquico. Entonces, por eso me pongo por sobre otra persona para hacer que esto esté a la par. Pero en el fondo es una señal de dónde está aprendiendo esto o por qué se quiere sentir superior a otras personas. ¿En qué momento se está sintiendo inferior? Pueden ser señales que nos alerten sobre algunas dificultades. En otras ocasiones los niños señalan abiertamente que tal persona los está tocando, los hace sentir incómodos una vez que ya han desarrollado el lenguaje verbal. Sin embargo, la complicación está cuando son bebés, guaguitas, y de alguna manera como yo o bien habían comenzado a hablar súper bien, pero luego parece ser que dejaron. enmudecen. Tienen un retroceso.
en la Existe un evolución. retroceso. Eso es lo que se llama regresión. Quiere decir que este niño toma conductas o acciones que son de bebés. Ahí también entra, por ejemplo, cuando los niños aprenden a ir al baño y como que ya, súper bien, y van al baño, perfecto, y de un momento a otro se empiezan de nuevo a hacer... Sí, se hacen caquitas, se hacen pipí y responde todo esto. Por ejemplo, nosotros, si nos hacemos la pregunta, ¿cómo nos sentíamos nosotros cuando éramos bebés? ¿Nos protegían más? Probablemente si llorábamos, alguien nos venía a abrigar, a cuidar, nos daban alimentación, éramos más dependientes de otra persona. Entonces, inconscientemente un niño puede decir, cuando yo era bebé o cuando yo era pequeño, a mí me protegían más. Estaba más tiempo con mi mamá, pasaba más tiempo acostado con ella. Entonces, si yo como niño ahora me estoy sintiendo desprotegido, inconscientemente tengo que volver a ciertas conductas de bebé para poder sentirme protegido. Oh. Y es ahí donde está esta alerta. Antes hacía pipí en el baño y ahora no. Claro. Ahora se hace pipí o se hace caquita en la cama cuando está durmiendo. O antes hablaba bien y pronunciaba bien y ahora no. Entonces uno dice, esas son características de los bebés. Yo soy Y- inconsciente, absolutamente, perdona, Paula. Eso se hace inconsciente, sí. Porque de repente yo he escuchado que adultos dicen, no, si está como manipulando y por eso se hace pipí Sí. encima. ¿Podría ser que en Eso este caso... puede Claro, ser una uno señal- puede tender a confundir o... No, claro, por eso digo, si hubiesen varias de estas actitudes como... ¿Cómo le llamaste? Como bebísticas. ¿Cómo es Claro, como- el término? como conductas de bebé, hay mamás que dicen está Aguaguado. más aguaguado. Claro, o aguaguado. aguaguada. Entonces uno va ahí limpiando ese concepto y decir, a lo mejor su hijo le está pidiendo protección. Claro. Y ahí uno va Está claro, si tratando hay de una acomodar las piezas. seguidilla de aguaguantamiento, no sé cómo llamarlo. Claro, uno podría pensar que algo está ocurriendo con ese niño y que es inconsciente, que eso es lo más llamativo. Sí, porque yo tengo una porque- pregunta, Jorge. En el caso de los niños que son un poco más mayores, que no sé, 8 años, 10, 12, por ejemplo, que ya no van a tener una regresión de repente, que ya son capaces de expresarse, ya entienden más o menos esto de lo que sienten, pueden expresarlo. Pero son amenazados por por estos agresores sexuales, si le dices a tu mamá la voy a matar, Ujú. si no sé qué, no sé ahí lo que le dirán, pero que no se sienten reprimidos y que no pueden hablar, pero tampoco tienen una regresión Guauística. Claro, la Clau va a estar todo el programa con el Guauístico. guauístico. No tienen, claro, esta regresión a bebés, porque en el fondo ya son harto más grandes. ¿Qué señales de alerta pueden tener estos niños que uno diga, pucha, algo está pasando? ¿Hay algo que sea diferente a los niños que son un poco más pequeños? Sí, hay dos respuestas que podemos entregar. Pese a que tenga 8 o 9 años o 10 años, igual puede tener conductas de niños más pequeños. Por ejemplo, el de 10 años a lo mejor se puede comenzar a comportar a como cuando tenía 6 años, por Ah. ejemplo. A lo mejor llorar más, frustrarse por cualquier cosa. Entonces también puede ser señales inconscientes de que sí puede volver a etapas previas porque su desarrollo se está viendo limitado o estancado. ¿Y qué otras señales ellos pueden entregar? Por ejemplo, bajo rendimiento escolar, baja autoestima. Los niños ya hablan muy bien. Entonces uno, escuchando sus verbalizaciones, lo que hablan respecto de sí mismos, nos entrega datos importantes. Por ejemplo, decir que yo soy tonto, que nadie me va a querer, que yo soy fea. Como un bajo en la autoestima. Una baja autoestima, exactamente. Y desde el plano sexual, podemos ver que en muchas ocasiones, una vez que ya entran a la adolescencia, suelen exponerse a situaciones de interacciones sexuales, pero de una forma peligrosa. Por ejemplo, iniciar contactos sexuales sin protección o con diversas parejas sexuales, que hace referencia en el fondo a que tengo una baja autoestima y a un concepto que me llama mucho la atención, que se llama cosificación del cuerpo. ¿Qué es eso? Es decir, mi cuerpo es tan poco valioso y yo lo tengo que cuidar tan poco porque ya lo han maltratado tanto que no tiene sentido que yo me cuide, por ejemplo. Y ahí entran las conductas sexuales de riesgo, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto de la cosificación del cuerpo es, bueno, baja autoestima, pero también esta sensación de que, ¿para qué voy a cuidar este cuerpo si cualquier persona lo ha tocado, claro. lo ha lastimado? Entonces pueden ser señales también importantes. ¿Y una iniciación sexual anticipada también tendría relación? Por ejemplo, los niños que se empiezan, no sé, con tocaciones o masturbación desde muy pequeños,
¿Tendría algún tipo de relación también o no necesariamente? Puede vincularse, sin embargo, cuando se habla de la masturbación puede ser normal, a menos que, por ejemplo, una masturbación que es negativa es cuando se hace de forma compulsiva, repetida, en el tiempo, cuando no importa en el lugar donde está, sin importar las personas que estén cerca, o bien cuando esta masturbación lesiona los genitales de los niños y las niñas. Es decir, hay una descarga de frustración, de ansiedad que se realiza a través de ese acto, que de alguna manera uno dice, esto no es normal porque lo está haciendo probablemente en lugares públicos, está afectando a otras personas, o bien está pidiendo que se involucren otros niños u otras personas en este acto. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de todas estas señales, si bien no nos dan la certeza de una agresión sexual, sí nos permiten prender ciertas luces. Porque puede ser que un niño, por ejemplo, vuelva a etapas posteriores, que tenga conductas de bebé, pero no quiere decir que esté siendo agredido sexualmente. Sí, a lo mejor puede ser que está buscando protección porque nació un hermanito y necesita más atención por parte de los papás. Claro, una cosa no lleva a la otra necesariamente. O sea, no que un niño, no sé, a los 4 años se haga pipí de nuevo, no quiere decir necesariamente que haya eso puede responder a un problema físico, entonces hay la evaluación médica, pero cuando se van juntando varias variables, varias cosillas de las que hemos conversado. Gente, ustedes que nos están escuchando en este momento, no nos malinterpreten. Mamás, no se preocupen si es que su hijo de repente está celoso por un hermano chico, o si su hijo que ya había dejado los pañales se vuelve a hacer pipí, no es necesariamente porque esté sufriendo agresión sexual. ¿Ya? Eso tenemos que dejarlo claro. Sí pueden haber otros factores que estén influyendo en él. Estas son algunas de las características que presentan niños que tienen agresión, que sufren de agresión sexual, lamentablemente, pero no es una indicación absolutamente... Claro, una cosa no lleva a la otra necesariamente. Claro. Y por eso es importante que cuando existe esta duda se puedan asesorar por especialistas, de modo que un profesional pueda evaluar, el médico de cabecera, el pediatra también puede hacer exámenes para que vayan viendo por qué está esta dificultad. A lo mejor no responde a una variable psicológica, sino que responde a un problema físico que está teniendo, o la cantidad de comida que está comiendo antes de acostarse, o la cantidad de líquido que ingiere antes de dormirse. Entonces, varias cosillas que hay que tener en cuenta antes de tomar una decisión. Justamente eso te quería preguntar. Cuando uno ya ve que, por ejemplo, ya hubo una sumatoria de todos estos ejemplos que dimos, existen luces y uno tiene una sospecha. ¿Ya? Hoy, mira, puede ser porque pasó esto y esto otro. ¿Qué hacemos en ese caso nosotros como adultos para ayudar a ese niño que nosotros sospechamos que no necesariamente es, pero que vimos ciertas luces y puede ser que tenga agresiones sexuales este niño? ¿Qué hacemos nosotros? Desde lo más cercano, intentar conversar esto con algún familiar de confianza, de modo que nosotros tengamos un tercero que pueda ver esta situación desde un punto de vista distinto al que estamos viendo nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces en estas situaciones comienza a llegar para el adulto la angustia. ¿Qué pasa si esto está sucediendo? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es el daño que va a tener mi hijo? Entonces, desde lo más cercano, un familiar, un amigo con quien puedas conversar, pero también un profesional que te pueda ayudar a tomar mejores decisiones. Por ejemplo, el médico, como yo les comentaba, el doctor o la doctora que habitualmente ve a su hijo, de alguna manera para que pueda tomar ciertas pruebas, ciertos exámenes, para que pueda analizar también el cuerpo del niño o de la niña, para ver si tiene algún moretón, alguna lesión en sus genitales, si es que a lo mejor sucedió algo. Entonces es bueno que veamos este punto profesional. Y bueno, también el profesional será el encargado de alertar mucho más a una autoridad pertinente en caso de que detecte una agresión sexual. El profesional tiene 24 horas como máximo para poder hacer una denuncia, si es que corresponde llevarla a cabo. Entonces también va a ser el mejor nexo que se pueda tener para poder resolver estas dudas y también bajar la angustia en caso de que esté muy alta. Cuando tú hablas de profesional, ¿te refieres a médico primeramente o también a un psicólogo podría ser? Yo creo que la forma más integral es partir con un médico. Ya Idealmente como primer paso. ¿Ya? Y el médico también será el que derive a otro tipo de profesionales para poder prestar atención. Por ejemplo, pedirá a lo mejor alguna evaluación psicológica o derivará también o solicitará atención en caso de que este niño, esta niña necesite, por ejemplo, la vinculación con algún programa que entregue una atención psicosocial pero de forma gratuita. Entonces será también la instancia para que se resuelvan estas dudas y se vaya limpiando un poco el camino respecto del tema. Ya, perfecto. Sí, porque de repente como que yo me imagino que los adultos, claro, se les viene un montón de información a la cabeza, pucha, veo en este niño tal cosa, con quién hablo, con quién no hablo, qué será lo mejor, qué será lo primero. Claro, como dice Jorge, lo primero es un médico que lo vea de forma más integral y ahí él verá
cuáles son los pasos a seguir. Así es. En el caso, por ejemplo, se toman las mismas medidas en el caso que sea un hijo, que sea alguien, directo, a que uno empiece a notar cosas raras, no sé, en los vecinos, gritos o cosas, no sé, en los alumnos, por ejemplo, en el colegio. Ujú. ¿Son las mismas medidas para en ambos casos? Son distintas. ¿Por qué? Porque en el caso de cuando nosotros estamos hablando de los alumnos o de vecinos donde escuchamos gritos, uno puede alertar inmediatamente a alguna autoridad que pueda prestar atención a lo que está sucediendo. Por ejemplo, tenemos los teléfonos 147 o 149, Fono Niños y Fono Familia, Espera, 147 fueron niños, y Fono Familia 149. 149. Ya, entonces ahí se pueden atender situaciones de emergencia. Por ejemplo, yo estaba caminando y vi que mi vecino le estaba pegando en la calle a su hijo. Ujú. Entonces es una situación donde si yo intervengo a lo mejor pongo más en riesgo Claro, la vida del niño, porque no sabemos qué va a pasar, pero es necesario hacer algo en ese momento. Entonces puedes llamar para poder alertar de lo que está sucediendo y Carabineros, como con esta área especializada, puede acudir hasta el lugar sin necesidad de que tú digas tu nombre, como para evitarte a lo mejor ya, perfecto. el miedo que se tiene respecto de los vecinos. Hay un teléfono que también permite hacer denuncias de forma anónima en situaciones de maltrato infantil, que es el 800-730-800. Espera, dilo de nuevo. Lo voy a decir de nuevo. 800-730-800, que es el fono denuncia maltrato, Ah, mira. donde tú puedes entregar los datos de lo que está sucediendo, te van a pedir la dirección exacta del lugar Ujú. y te van a pedir también ciertas referencias para saber cómo llegar hasta ese lugar. Ya. Además, idealmente el nombre del niño o de la niña para poder acceder precisamente para cuando las personas van a evaluar qué sucede, pero a través de ese teléfono se pueden hacer estas denuncias. ¿Y por qué se hace esta denuncia de forma anónima a través de teléfono y de forma gratuita y para todo Chile? Porque mira, muchas veces... gratuita y en todo Chile. Gratuita para todo Chile, porque muchas veces se tiene este miedo de que, pucha, el vecino va a saber que fui yo, Sí, entonces claro. no voy Mejor a ir. no. O me van a preguntar mis datos, Carabineros va a saber cómo soy yo, mi cara, entonces no me quiero ver en riesgo. No, y Entonces, hay para gente evitarse tampoco que eso. se quiere exponer a tener después problemas con, por ejemplo, con el vecino. Claro, es que imagínate si el vecino es así de agresivo con su hijo, quizás puede ser agresivo contigo, tú tienes hijos. Después pueden llegar amenazas, claro. Así es. entonces No es tan también fácil. involucrarse en un tema así, para la persona que está en el fondo denunciando, no debe ser fácil decir, ya sí, yo te denuncié, el vecino que vive hace 30 años al lado de tu casa, o por ejemplo en el colegio. Bueno, en el colegio quizás después tiene que ser diferente. Claro, quizás depende ahí del conducto regular del colegio. Pero Sí. también debe tener así como lo que tú decías, las 24 horas del profesional. Quizás en los colegios también rige eso. Sí, rige eso. La persona que está habilitada para poder hacer una denuncia puede ser una persona que trabaje en un aeropuerto, que trabaje en servicio público, el médico, puede ser el profesor, o sea, toda persona que sepa. que tenga contacto con un niño o una niña de forma directa o indirecta y que sepa de esta situación, que la haya visto, tiene la obligación. Si es que no denuncia y luego se sabe que él o ella sabía, queda como una persona que es cómplice de este maltrato. Claro. Sí. Entonces, para evitarnos que la denuncia se estanque y este alertar respecto del maltrato se estanque y quede en silencio, es que se crean estos mecanismos también para poder denunciar de forma a través de teléfono, y también se puede hacer de forma presencial en su comisaría más cercana o en la policía de investigaciones también cuando se estime conveniente, si es que lo que queda más cerca. Pero hay formas de hacerlo para que vayamos deteniendo las situaciones de violencia. Jorge, ¿tú podrías repetir los números, por favor? Para la gente que recién Sí. se está conectando con nuestro programa. 147 y 149 en situaciones de emergencia. Y para realizar denuncia en temáticas de maltrato infantil, 800-730-800. Muy bien. Antes de seguir con nuestro tema del día de hoy, que son la prevención de agresiones sexuales en los niños, vamos a la gente que se viene uniendo, que no sabe bien de lo que estamos hablando, les contamos que estamos con Jorge Escudero, quien es psicólogo, y él nos vino a hablar de todo lo para lo importante, y nos va a dar tips y todo lo concreto para prevenir agresiones sexuales en los más pequeños. Antes de continuar con nuestro tema, bueno, si usted quiere hacerle alguna consulta, si usted quiere comentarnos alguna experiencia, lo puede hacer a través de Facebook. Vamos a estar leyendo en un ratito más los comentarios que nos han llegado. Facebook de Radio Touch y en Facebook de Peques Didácticos. Vamos a estar recibiendo todos los comentarios que nos quieran poner y Una las preguntas pregunta. que le quieran hacer a Jorge. Vamos a un momento especial. Un momento especial.
Un momento de agradecimiento a quienes hacen posible nuestros programas de todos los días lunes. Y aquí tenemos a... La Mafe.manicure. La Mafe hace esmaltado permanente, diseños, atiende en Ñuñoa, pero también va a domicilio, su estudio está en Ñuñoa y hace unas cosas preciosas. Ella siempre está disponible para todos los diseños que ustedes tengan en mente. Es una artista verdaderamente increíble. De las uñas. De las uñas. Sí, la Mafe, si usted la contacta además por parte de Peques Didácticos, tiene un descuento especial. Por Si supuesto. usted puede, el diseño que quiera, el color que quiera, las uñas veraniegas, todo lo que se le ocurra, la Mafe lo hace. Con diseño, sin diseño, hace dibujos a mano alzada maravillosos. Sí, Mira tiene de esas todo. sandías veraniegas espectaculares para la ocasión. Así que ya saben, la Mafe, .manicure. excelente. Bazar Hibiscus es un bazar, tal como su nombre lo dice. Tiene productos capilares, teteras, traje de baño, cosas para el pelo. Tiene un montón de productos para que uno se vea regia maravillosa en esta temporada de verano. Sí, sobre todo ahora que viene el calor, el sol, la playa, la piscina, el pelo se deteriora mucho, entonces uno tiene que cuidarlo. Exactamente, ellos tienen estos aceites para el pelo, tienen baños especiales para que no se te reseque, como decías tú, tienen botox, champú, mascarillas también para la cara, tienen un montón de cosas para ser más bella cada De día. todo. Así que @bazarhibiscus En tiene Instagram. muchas cosas. También hacen ricas. descuentos si ustedes dicen que van de parte de Peque Didácticos. Estupendo. Peque Pijamadas es, bueno, tal como su nombre lo dice, pijamadas en estas carpas, que son las carpas tipi, que son estas como de Qué indiecito. lindas son esas carpas. Ellas, claro, van con sus carpas tipi, con sus pack que ustedes pueden elegir, van a donde ustedes deseen. Si tienen una sala de eventos, si tienen un patio, si tienen un living, ahí pueden disfrutar las niñas con Un sus patio. amigas. Se van a morir de frío las ponen. No, oye, en verano, en verano en el patio, rico. Sí, Peque Pijamadas. Y aparte, ¿sabes lo bueno de Peque Pijamadas? ¿Mm? Que tiene diferentes packs. Tú puedes elegir, bueno, el pack básico que es son las carpas típicas, la decoración hermosa que ellas tienen, pero además tú puedes incluir, por ejemplo, mira, este de emoji, donde cada una tiene su Ah, cojín sí, con un emoji, tienen pack flúor, Hay unos como para pintar mandalas, hay otros que pintan las uñas. sí, manicure, tienen un montón de pack que uno puede ir agregando también en Peque Pijamadas. Peque Pijamadas. Así que también les van a hacer un descuentito si usted cotiza y de parte de Peques Didácticos, ya saben. Por supuesto. Y fiestas bailarinas son, bueno, cumpleaños infantiles que buscan romper las barreras del sedentarismo, inculcando un estilo de vida saludable y activo a través del baile y la música. Son principalmente cumpleaños, como su nombre lo dice, de bailarinas. Ya las niñas son invitadas ahí a pasar un rato agradable, tienen vestimentas, tienen juegos, todo adaptado al baile. Sí, todo enfocado a una vida sana, saludable, a cumpleaños entretenidos, dinámicos y con movimiento. Y diferentes también, porque esto Sí. no es tan común. Sí, aparte que ellos también tienen diferentes tipos de como de pack, también por decirlo de alguna forma. Tienen, por ejemplo, estos bailes que son con tutú, pero tienen otras especies de baile que son como más pop o Más cosas- contemporáneos, Claro, cosas ahí, más locas. rap. No sé, pero tienen diferentes tipos de... De fiestas. Sí, ahí también si usted cotiza y las contrata de parte de Peques Didácticos, le van a tener un regalito en el cumpleaños de sus niños. Qué bonito. Muchas gracias, Maxi. Gracias. Continuamos con nuestro programa del día de hoy, cómo prevenir agresiones sexuales en los niños. Natalia Trigo, aquí en Facebook, nos dice, buen tema hablar en familia. Mira. Es importante hablarlo en familia, como nos dijo Jorge, ¿no es cierto? Sí, Tal cual. más todavía En, este en- tema. en tu familia nuclear directa, así esposo, hijos, ¿a eso te refieres con el hablar en familia? Hablar en familia, bueno, cuando se habla de hablar en familia, valga la redundancia, se trata de que este tipo de temas sean temas que se abordan de forma natural. Es decir, fácilmente lo puede abordar el papá o la mamá como familia nuclear, pero también que se pueda hablar con los abuelos, con los primos, para que los niños y las niñas vayan entendiendo que cuando se habla con respeto acerca de la sexualidad,
se puede hablar abiertamente sobre este tema y sobre las situaciones donde tú te sientes cómodo o incómodo. Entonces por eso va a ser bueno, porque de alguna manera si se habla con más personas de forma respetuosa, este niño o esta niña va teniendo distintas figuras a las cuales acudir en caso de que alguien le esté haciendo daño. Mira, muy lo importante esté eso. molestando. Mónica nos dice, excelente programa, muy interesante el tema de hoy. Muchas gracias. Bien, Mónica. Continuamos. Continuamos. Tengo otra pregunta. Hablábamos, bueno, de que hay ciertas situaciones que nos pueden dar luces de esto. Tú nos contabas algunas cosas que podemos hacer como adultos para cuando nos damos cuenta de estas luces, ¿cierto? Pero ¿cómo podemos prevenir estas situaciones? Porque, claro, una cosa es que ya esté sucediendo y que nosotros seamos reactivos a esta situación, pero otra cosa es que nosotros también como adultos podemos hacer antes de que estas cosas comiencen a pasar. Sí. Sí, bueno, y es efectivamente tú das en un punto súper importante, porque a veces uno se embala hablando sobre todo lo negativo que se relaciona con esta temática que es tan difícil, tan compleja. Sin embargo, uno tiene que aproximarse a través o a tratar de hacer cambios frente a estos riesgos a los que se pueden ver expuestos nuestros hijos. Desde la prevención podemos decir desde en términos muy generales que nosotros debemos comenzar todos juntos e intentar como dar ánimo a que nuestra cultura vaya cambiando respecto de la forma en la que vemos a los niños y a las niñas. En una cultura que es adultista, lo más probable es que por mucho tiempo, si es que seguimos así, nos encontremos con situaciones como agresiones sexuales, como maltrato físico, negligencia, maltrato psicológico, donde de alguna manera el niño o la niña se va viendo en desventaja respecto del desarrollo de los adultos. Entonces, cambiando nuestra cultura, podemos ver que se le va a dar mucha más importancia a los niños y mayor el cuidado que ellos deben tener. Respecto de las acciones que podemos hacer con nuestros niños en la casa, desde acciones concretas, podemos tener en cuenta las siguientes recomendaciones. A ver. Lo primero, por ejemplo, es que a los niños les enseñemos cuáles son sus partes íntimas. Ya, perfecto. ¿Ya? Y con las partes íntimas nos vamos a referir a los genitales, al trasero y a los pechos. ¿Ya? Espérame, dame un segundo. Cuando tú hablas de partes íntimas, es bueno que los papás empiecen, no sé, ya, este es el pilín, este es el no sé cuantito, y le empiezan a poner nombres de fantasía. ¿Es bueno eso o tú piensas que es mejor decirles tal cual como se llaman las partes del cuerpo? Es mejor señalar las partes del cuerpo por su nombre. Ya, Pene, tal cual. vagina, pechos, el trasero. ¿Por qué? Porque quien agrede sexualmente a un niño le cambia el nombre a las partes de sus genitales. Ya. Recuerdo un caso donde una niñita señalaba, no se refería al pene, ella se refería al martillo. Entonces toda la conversación se dio en base a qué hace esa persona con su martillo. Ah, perfecto. Entonces esta niña jamás iba a decir, él me muestra el pene, por ejemplo, y me hace sentir incómoda. Entonces por eso es que es importante que los niños sepan los nombres de... O sea, el vocabulario de- tal cual. Sí, Tal eso cual. yo había escuchado que era muy importante. Yo escuché un caso una vez también de unas niñas que les cambiaban eran, no sé, pues, les cambiaban el nombre a los miembros. Entonces es muy difícil que los niños, cuando uno les habla del el popó, el pipino, no sé qué, que los niños te puedan expresar bien y de forma adecuada qué es lo que les está pasando. Claro. Y yo que había escuchado un caso exactamente igual de un cercano que obviamente les hablaban, no me acuerdo la palabra exacta, no era martillo, pero de no sé la salchicha, no sé, cualquier cosa. Cualquier nombre. Claro, y los papás nunca se dieron por aludidos, por enterados, porque como era un nombre totalmente diferente, nunca habían hablado el tema con su hija. Entonces la niñita tampoco nunca se refería al pene directamente, porque de repente estos temas son medios tabú en las familias. Sí. Sí, Entonces, lamentablemente. hablarlo directamente, como corresponde, con los nombres Con el vocabulario que corresponde. claro, con los nombres adecuados de las partes íntimas. Entonces la niñita, por supuesto que no tenía idea que el pene era el pene y Claro. hablaba todo este rato, claro, en tu caso Claro. del martillo, en este caso era de otro, no me acuerdo exactamente el nombre, pero Un objeto cualquiera. claro, así los papás nunca se dieron por aludidos. Claro, Y y nos pasa que entonces- cuando le señalamos el nombre a esa parte del cuerpo, le damos la importancia que esa parte del cuerpo tiene. Claro. ¿No es cierto? Ahí los niños van comprendiendo eso. De una forma más sencilla le podemos decir a los niños y a las niñas que son todas las partes del cuerpo que cubren con el traje de baño cuando van a la playa o a la piscina. Ya, Entonces perfecto. ellos van a saber que como esa parte se cubre, es una parte íntima, y también, por ejemplo, cuando estás jugando y un amigo te pega en una parte íntima, te duele, ¿cierto? Entonces ellos van comprendiendo, es una parte más sensible, que debo cuidar, Perfecto. que no cualquier persona la Que puede se tocar, cuidan. que solamente la puede ver la mamá o el papá si es que me está ayudando a hacerme mi aseo, o la puede ver el doctor o la doctora cuando me está examinando siempre que esté mi mamá presente. Van comprendiendo esas cosas y el valor que tiene cuidar de sus partes íntimas, Ya. como primera Primera cosa. recomendación. Ya, perfecto. La segunda es conocer cuáles son los cariños buenos.
¿ya? Los cariños buenos son todas las acciones que hacen las personas que nosotros queremos y que nos hacen sentir bien y cómodos. Ay, me gustó ese término, lo voy a anotar. Los cariños buenos. Por ejemplo, tú vas a un cumpleaños y tus amigos te hacen cariños buenos. Por ejemplo, te dicen, ¡uy, qué rico que viniste! Te dan un abrazo, te dan un beso y todo eso te hace sentir bien. Son todos cariños buenos. Ay, me gustó, cariño. ¿Ya? Segunda recomendación, ¿cuáles son los cariños buenos? Pero los cariños buenos, por ejemplo, no sé si alguien llega y te abraza o te abraza Aprieta. tocándote Ah, más de lo debido. ¿Lo podrían confundir con un cariño bueno? ¿O es específicamente decir a los niños, esto es, son besos en la mejilla? Porque también hay mucha gente que le da besos en la boca a los niños. Y que hay niños que están acostumbrados a que los besen en la boca y para ellos también es normal. Entonces, eso lo hablamos el otro día, ¿te acuerdas cuando hablamos de las caries? de la higiene por bucal. A, B o C motivo, esto está mal. Si lo hablamos de higiene bucal, está mal porque se pegan las caries. Si lo hablamos de agresiones sexuales, también está mal. No lo haga, por favor. Sí, cuando prevenimos y hablamos de los cariños buenos, la señal, o sea, debemos enseñarle a los niños a que reconozcan las señales que su cuerpo les entrega. Ah, perfecto. Lo que te hace sentir bien y cómodo es un cariño bueno. Entonces, por ejemplo, si tu compañero te dio la mano, te dio un abrazo y te hizo sentir bien, que no sentiste ganas de arrancar, no te dieron ganas de ir al baño, no sentiste ganas de vomitar, sino que te sentiste bien, Sí, perfecto. son cariños buenos. Cariños buenos. ¿Ya? En contraposición, la tercera sugerencia, enseñarle a los niños cuáles son los cariños malos. Los cariños malos, como todas acciones que hacen las personas que nosotros, si bien a veces queremos o deberíamos querer, pero estas acciones nos hacen sentir mal e incómodos. Por ejemplo, si alguien me abraza mucho y a mí me dan ganas de arrancar, de correr, siento que me paralizo, que me da mucho frío, me da mucho calor, son señales que tu cuerpo está entregándote para que pidas ayuda y para que sepas que ese no es un cariño bueno. La forma de la que podemos pedir ayuda es alertarle inmediatamente a una persona para que me pueda ayudar en ese momento, pero en el fondo el cariño malo hace referencia a todo ese contacto que te hace sentir mal. Desde lo más pequeñito, por ejemplo, le podemos decir a un niño, a una niña, por ejemplo, la mamá la está peinando y la mamá sin querer le tiró muy fuerte el pelo. No estamos hablando aquí de una agresión sexual, Sí. sino que le estamos enseñando al niño a que reconozca situaciones de agresión. Entonces, si la mamá te tiró muy fuerte el pelo, es bueno que tú le digas, ay, mamá, me dolió. Porque ese a lo mejor fue un cariño malo, porque te hizo sentir dolor Claro. y te hizo sentir incómoda. Desde acciones tan pequeñitas, esa niña podrá aprender más adelante que cuando alguien la toca de una forma que a ella no le gusta, la toca en un lugar donde no corresponde o la hizo sentir incómoda, también debe decir, Ella eso no puede me gusta. expresarlo. Es claro. Jorge, pero aquí me entra la duda, Ajá. en el fondo los que son más pequeños y que han crecido con estos cariños malos, ¿cómo saber diferenciar? Porque los niños que son muy pequeños, no sé, al año, quizás los 2 años, que crecen con estos cariños malos, que lo vamos a ligar a agresiones sexuales, ¿cómo pueden darse cuenta de que no está bien, de que eso no es correcto o porque nunca han tenido el cariño bueno en el fondo? ¿Cómo Sí. podrían...? Sí, ahí tú das en un punto que es como súper complejo, porque muchas veces estas situaciones se van dando, los niños no se van dando cuenta de que esto es negativo. Tendríamos que ver las reacciones que van teniendo. Y también las reacciones que tienen los adultos más cercanos. Por ejemplo, un papá o una mamá que se da cuenta de que eso no está bien, inmediatamente intervenir para que esa situación o esa dinámica en la relación con el niño cambie. Porque de alguna manera le estamos enseñando que eso es normal que suceda. Luego el niño crece, se transforma en un adolescente donde va a creer que es normal que una persona la pase a llevar, Claro. que la manipule, que le dé regalos por hacer cosas que a Por ellos cambios no les gusta, de... por cambios de. Entonces es importante, el niño no está solo en este mundo, también depende de una figura protectora. Idealmente es que sea el papá o la mamá. En otras ocasiones a lo mejor son los familiares, Sí, claro. quienes se dan cuenta de que algo está pasando, entonces intervenir lo más pronto posible para evitar que ese niño se vea en un riesgo mayor. Claro, de repente los abuelos, los tíos, o sea, no sé si los... Sí, también, porque hay familias muy variadas hoy en día, que claro, puede ser que exista uno de estos dos que tú mencionabas, madre o padre, que no esté presente, y claro, hay un tío, un abuelo, o quizás un hermano mayor, que también se puede dar cuenta de esto que hablamos antes. Ajá. Ahí estaba entonces las partes íntimas, cariños buenos, cariños malos. ¿Tenemos más? Tenemos más, Ah, tenemos dos dale. más. Estupendo. Dale. ¿Qué pasa si es que mi hijo o mi hija está viviendo un cariño malo? ¿A quién se lo cuenta? Entonces la señal que tenemos que tener en cuenta es que le enseñemos a nuestros niños, creo que ahí está la cámara, Sí, sí, ahí, sí. esa es tu para cámara. que ellos vean su manito, Ajá. la mano que ellos más ocupan,
y que cada dedo de su mano representa un adulto de confianza, que es la voy a cuarta anotar. sugerencia. Lo voy a anotar, me gusta eso. Un adulto de confianza. El adulto de confianza es la persona a la que tú te puedes acercar para decirle que alguien te está dando un cariño malo. Por ejemplo, un niño puede decir, mi adulto de confianza es mi mamá, mi papá, mi hermana, mi abuelita y la profesora. Entonces, si alguien te hace un cariño malo, te hace sentir incómodo con algo, tú ya sabes a quién le tiene que contar. Mamá, o papá, o abuelita, y así vamos pasando. Uno le tiene que decir a los niños... No, pues esta es tu mano. Claro. O sea, no, pero yo a No, los niños po. chicos, yo les digo, estos No, Lo van son... trabajando en conjunto. O el niño se va dando cuenta solo No, lo quiénes van son. trabajando en conjunto porque de repente Ah. los niños dicen, Sí, pues, como yo no. le voy a decir al cachupín cualquier cosa que me pase. Ah, claro. Él confía en su perrito, pero en Claro. este caso el No perrito va a no nos va a servir. contar a nosotros. No nos va a servir. Entonces uno les va diciendo, ¿a quién puede ser? Ah, sí, puede ser la abuelita, sí. Ah, buena idea. O puede decir, por ejemplo, yo le voy a contar a mi abuelito porque él me cuida y a pesar de que murió, él va a estar siempre conmigo. Ah, pero él te cuida, pero tienes que contarle a alguien que esté cerca para que también me cuente a mí. ¿Por qué tiene que ser más de una persona? Porque muchas Claro. veces pasa que un niño, por ejemplo, le dice a alguien que está viviendo que alguien le está haciendo sentir incómodo, que le está pegando, por ejemplo, y esta persona a lo mejor está con tantas cosas que no le cree Ujú. o le toma menos Que no importancia. le toma la importancia. Entonces el mensaje es que si esta primera persona no te creyó, tú pasas a la siguiente. Y si esta no te creyó, tú pasas a la siguiente. Entonces tiene un abanico de personas a las cuales acudir para hablar de este Claro. cariño malo que le está haciendo alguien. ¿Sabes por qué me gustó tu estrategia? Porque los niños, sobre todo los más pequeños, son súper concretos. Ujú. Y esto de, claro, en una mano, que esperemos que muchos niños tengan sus dos manos, pero pueden tener como cosas más concretas donde ubicarse. Así es. Se me ocurre así, yo soy educadora de párvulo, entonces lo haría así, por ejemplo, dibujen hasta las caras, quizás en los Exactamente. dedos, y así los pueden recordar más fácil, o los pueden visualizar de una forma más fácil. Una fotito pegadita en cada dedo. Claro, cada uno va cosa viendo que cómo lo hace. ellos vayan creando, como tú dices, esta relación de confianza del por qué también confío en tal persona. Porque claro, no basta que el niño los enumere, al final del día quizás se lo olvida. Sí sería un bonito trabajo hacerlo en familia o hacerlo, como tú dices, con un adulto particular, el poder, como dices tú, pegar las fotitos o poder Ujú. dibujar en los dedos, cosa que los niños vayan internalizando esta información. Exactamente. O marcar su mano en un papel y señalar Perfecto, claro. las fotitos, los nombres, para que ellos vayan tomando conciencia de que en estas personas pueden confiar. Y estamos hablando de 5. Claro. Luego la familia se va dando cuenta que a lo mejor puede ocupar una mano y, Y la la otra. otra, Y ya claro. tenemos 10 personas de confianza a las que podemos acudir si es que nos estamos sintiendo mal. Y ese consejo también sirve para nosotros los adultos. Me encantó Tenemos amigos, tu por estrategia. ejemplo. ¿A quién puedo acudir en caso que yo esté con problema económico, Ujú. que tenga pena, que necesite conversar con alguien? Entonces, si partimos con 5 personas, también nos va a hacer bien para nosotros saber mismos. lo importante lo bien que se siente sentirse protegido y cuidado. Esa es la cuarta Me recomendación. gustó mucho. Nos falta tu- una. Ya, Nos dale. falta una. Nos falta una y la última tiene que ver con, antes se pensaba que quienes influían en los niños o el ambiente que influía en los niños era solamente el ambiente de la casa, Ya, ¿no es perfecto. cierto? Entonces después nos dimos cuenta que no solamente No. la casa influye también el colegio, que Ajá. son los dos ambientes donde más se mueven los niños durante su infancia. Y ahora hay un tercer ambiente ¿Cuál que sería? influye muchísimo en nuestros niños y que tiene que ver con los medios de comunicación. Entonces nos vamos a Perfecto. centrar en la seguridad que se debe tener con Internet. Ujú. Ahora los niñitos, los más pequeños, ya están ocupando el Sí, celular del papá, de la absolutamente. mamá, el tablet, entonces tienen acceso a gran cantidad de información que puede que en algunas ocasiones no sea apta para ellos o para ellas. Ujú. Entonces no estoy queriendo decir que su hijo no vea a lo mejor sus dibujos animados, sino que estoy diciendo que se tenga seguridad respecto de lo que ellos están reproduciendo a través de distintos tipos de videos cuando están pequeños o cuando están más grandes, cuando ya tienen redes sociales, cuando ya están subiendo fotos, estar Ujú. atentos a esas redes sociales, señalar que no deben entregar sus claves, que no deben hablar con desconocidos, que deben, si es que quieren tener redes sociales, porque muchas veces no se puede por la edad, Ujú. pero se manipulan un poco las redes sociales para que el niño igual tenga su red social, que se ocupen los distintos tipos de herramientas de privacidad que estas redes tienen para que el papá también pueda ver qué se está publicando, Ujú. pero para que los niños también sepan de que se deben cuidar, porque a veces no van a ver a la persona Claro, que que les está está atrás. haciendo daño o esta persona Sí. se puede hacer pasar por un niño símil a ellos. Entonces ahí la seguridad en Internet es el quinto punto importante. Sí, el tema en las redes sociales hoy en día está heavy. O sea, no solamente por lo que uno, claro, puede apreciar, se han visto los programas de televisión que han Sí. hecho reportajes especiales, y no le pasa solo a los niños, a la gente adulta, a los viejotes Sí. ya harto viejos, gente que los engaña, que se ponen a pololear años.
con alguien que conocen en internet de mentira. y que no es esa persona. Entonces imagínate, nos pasa a la gente adulta y no le ha pasado a los niños. Así es. Toda la Y razón. ahora uno ve a niños de 2 años que saben desbloquear el teléfono, se saben meter a YouTube. Descargan aplicaciones. Ven, sí, los hijos de una amiga se ponen a descargar aplicaciones, piden pizza, y ellos hacen, de repente a ella le llegan así como cobros en la tarjeta de crédito en dólares, las 5 aplicaciones que bajó el hijo, Claro. después la otra que la pizza venía en camino, y el niñito, ¿cuántos años tiene? No sé, 4, Como 5, cinco. no sé, ¿cachai? Sí, ese es un ejemplo real de una amiga nuestra. Sí, así es, que nos estaba mirando, pucha, justo se salió. Ah. ¿En serio? Entonces, ahora también los niños cada vez más chicos están teniendo acceso a todo lo que son las redes sociales. Fuera de eso, también muy chicos, yo considero, que ahora todo el mundo dice, bueno, es que ya estamos mi en un criterio. mundo de redes sociales que no se puede evitar, pero igual hay niños que tienen 10 años y ya tienen Instagram, Facebook, Twitter. ¿Cómo uno como papá puede controlar a los niños? Yo tengo el caso muy cercano de una niña que tiene, no sé, 10, 12 años y tiene 1900 seguidores en Instagram porque ella pone estos hashtags así, like por like, Claro. cosas así. O sea, debe conocer a 10 de las personas que la siguen. ¿Quién sabe con quién habla en privado? ¿Qué es lo que habla? Para los papás igual debe ser difícil. Y tienen que estar súper alertas a tener el control de lo que están haciendo tus hijos, por muy grandes o adolescentes que tú creas que ya son. No lo son. Son chicos todavía, y que se creen grandes y Sí, que po. suben fotos, que ahora los niños, los adolescentes están subiendo esas fotos así con las caras tapadas y cosas. ¿Algún tips así como para padres para ver cómo guiar a sus hijos en este tema de las redes sociales? Sí, eso en Tenga todas las términos- claves. Yo haría eso. Es que... No, no Tiene sé. que ver con la educación en medios, y esto quiere decir que yo también me voy informando y me tengo que ir actualizando necesariamente respecto de las redes sociales. Ya, Si perfecto. puedo tener los perfiles que tiene, o sea, tener la red social que tiene mi hijo, tener Facebook, tener Instagram, porque de alguna manera no puedo decir, bueno, yo no crecí con esto, entonces No tengo. no. Debo tener para estar hablando en el mismo idioma en el que está hablando mi hijo. Eso es importante. Actualmente los niños se mueven en ese ambiente, Sí, entonces claro. no nos podemos quedar fuera, pese a que estemos ahí resistentes a lo mejor, no nos podemos quedar fuera. Y lo otro, tener siempre una buena comunicación para que este niño, esta niña, cuando se sienta en peligro, cuando sienta vergüenza por la foto que subió, por a lo mejor una burla que le están haciendo en redes sociales, se sienta con la confianza de decir, necesito ayuda, me está pasando esto, porque muchas veces por la culpa y la vergüenza se callan muchos casos de ciberbullying o ciberacoso, se va armando esta bola de nieve y finalmente no sabemos cuál es el estado anímico en el que están nuestros hijos. Y que Finalmente. que es lo que hemos visto muchas veces en las noticias también, estos niños, estos adolescentes que se han suicidado Sí. por acoso, por ciberbullying, porque tenían un video de, no sé, teniendo relaciones sexuales con Ujú. algún compañero y que terminan en suicidio. O Ujú. sea, es un tema que es heavy, que Sí, podríamos es hablarlo en lamentable. otro programa. Vamos, Sí, podría pues. venir Jorge. Sería súper interesante. Estaba pensando lo mismo. ¿Viste? Estamos alineados. Muy bien. Jorge, cuéntanos algo más que nos quede ¿Algo en que el se te haya tintero. quedado así pendiente? Sí, yo creo que, bueno, hemos hablado sobre un tema que es complejo, es difícil. Yo creo que cada vez que uno habla de este tema, a veces dan ganas de no seguir escuchando porque se hablan muchas cosas difíciles. Negativo. Pero sin embargo, a ningún papá o ninguna mamá se le enseña a ser papá y mamá. Entonces, a veces se cometerán errores, habrán situaciones que se dejan pasar, pero lo importante es que en este momento, ya que tenemos la información, podamos hacer algo para cambiar desde la casa la relación que tenemos con nuestros hijos o potenciar el cariño, la comunicación que ya tenemos, porque va a ser súper importante que en un mundo a veces que se vuelve tan superficial tengamos una figura transparente y honesta en nuestra casa, como sería el papá, la mamá o el adulto que está muy cerca tuyo para poder cuidarte. Lo importante es la comunicación con los hijos, tener Ujú. confianza, empatizar, entender. Ya dijimos, si uno está out por las redes sociales y tu hijo ya entró en otro periodo, que después, no sé, va a salir cualquier otra red social y tu hijo está inserto, Tratar tratar claro, de insertarte. insertarte Muy bien. en lo que está tu hijo para conocer de él, para saber en qué está metido.
Cuéntanos tú, Jorge, tú tienes un Instagram. Sí, me pueden seguir en mis redes sociales, en Dalas Instagram. todas, por todas. favor, a tu Dilas cámara. Ah. ¿Cuál es mi Acá. cámara? Ya. En Instagram me pueden encontrar como psicólogo en casa. Psicólogo en casa, también me ¿Todo pueden junto? encontrar. ¿Todo junto? Sí. No, Psicólogo en casa. Psicólogo guión bajo en... No, pero si buscas igual aparece, estupendo. Igual aparece, Ya, psicólogo ya. en casa. En Facebook, mi página de Facebook, psicólogo en casa también. Soy Ya. muy original yo con los Perfecto. nombres. No, más Y mi fácil. canal de YouTube también, Miren, psicólogo Maxi en casa. dedos rápidos. Entonces ahí está el perfil, pueden ver distintos tipos de fotos. Tengo junto a Carla Guerra, fonoaudióloga, el programa Paso a Paso junto a ti en Canal TNE. Me pueden encontrar ahí en las redes sociales, el programa Doctor en Casa, con las temáticas, yo soy panelista estable en las temáticas de psicología de niños y adolescentes. Entonces todos invitados a seguir mi perfil de Instagram y si quieren hacer preguntas también, yo también las voy respondiendo ¿Tú para tienes que podamos resolverlas. consultas, atiendes en algún lado? ¿Puedes, Sí. papás que tengan... que soliciten, que con el programa ahora hayan dicho, chuta, necesito comunicarme con él, ¿tú Sí, atiendes? claro que sí. Atiendo de forma particular, entonces me pueden preguntar por el mismo Instagram, un mensaje para saber el lugar. Bueno, atiendo aquí en Santiago, en Providencia, entonces podemos ver ahí la manera de poder Perfecto. establecer el encuentro o hacer preguntas. Voy subiendo videos también que son videos bacán. psicoeducativos que lo pueden ver en la página de Facebook, Psicólogo en Casa, o en mi canal de YouTube también, Psicólogo en Casa. Ah, mira. Tips para poder, no sé, qué hago cuando nació un hermano y quiero que mi hijo esté bien, qué puedo hacer si es que no sé, mi hijo va a entrar al colegio, de qué forma puedo prevenir una agresión sexual. Ya que estábamos hablando del suicidio, también tengo un video sobre las formas de prevenir el suicidio en adolescentes, así que está bien completo y los invito y las invito también a que me sigan en Instagram, Facebook y YouTube. Excelente, ya saben, psicólogo en casa, Jorge Escudero, agradecidas de haberte tenido en este programa el día de hoy. Muchas gracias. Nos diste mucha Sí, información tengo muchas relevante ideas nuevas que no voy a al estudiar. respecto sobre la prevención de las agresiones sexuales, el tema que estuvimos hablando el día de hoy. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Gracias a Jorge. ustedes también por contactarme, por invitarme. Yo feliz de poder compartir en otro momento también con ustedes. Buenísimo, Ya, te vamos a dejar el tiro ahí. Agendado. Firma aquí. ¿Ah? Te esperamos, por supuesto, cuando tú quieras venir. Va a tener que ser de vuelta de nuestras vacaciones. Perfecto. Sí, marzo. Sí, yo ahora tengo mi bebé. Así que Esta semana, ¿cierto? esta semana, ojalá. Yo aposté por el miércoles. Sí. Vamos a ver si... Yo he puesto por hoy día en la noche. Ah. Así que ahí nos vamos a tomar un receso, unas semanitas de descanso, de vacaciones, y ya volvemos en marzo con las pilas más que puestas. Y también ahí vamos a tener algunos cambios que les vamos a ir contando. Así que, Claudia, nos vemos. Nos vemos en marzo. Había un comercial, parece que... Con las teleseries. Ah, nos vemos en nos marzo. vemos en marzo. Nos vemos Nos en vemos en marzo. marzo, Pauli. Se nos viene marzo. Sí, que ahí ya voy a estar con el Ignacio en mis brazos. Muy Bienvenido bien. será. Sí, Muchas eso. gracias. Así que todos, gracias por escucharnos el día de hoy. Jorge, una vez más, agradecida. gracias. Y nos vemos. Que tengan felices vemos. vacaciones, felices de Descansen. enero, felices de febrero y Nos vemos. nos vemos. Adiós. Adiós.